El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Juan capítulo 6, 14 al 21. Al ver la señal que Jesús había realizado, y un paréntesis aquí, esa señal era la multiplicación de los peces y los panes para 5,000 personas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio que tenemos nosotros de poder escuchar de ella, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu hable por medio de mí y que abras nuestro entendimiento para poder entender qué es lo que enseñas aquí. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La letra B, grande. No es muy raro para mí escuchar de muchas personas sus quejas sobre personajes políticos. No importa si estás en los Estados Unidos o si estás en el Perú, igual la gente nunca está contento con los líderes políticos. Y ahora con el desarrollo del Facebook, veo quejas continuas de todas partes del mundo de la gente que se queja. Parece que si hay algo en común con todas las personas del mundo, es que nadie está haciendo las cosas bien. Todo el mundo quiere algo mejor, una situación mejor. Y todos están esperando que llegue ese líder ideal que pueda levantarse y dirigir al pueblo. En cierto modo, los judíos en los días de Jesús sentían algo similar. Es que nadie estaba haciendo las cosas bien hechas. Y ellos se sentían oprimidos por los romanos y estaban buscando un rey que podría ayudarlos y dirigirlos en el liderazgo que ellos anhelaban. Es por eso que se preguntaban todos los de la multitud y los judíos: ¿es Jesús el profeta que debía venir? Ellos creían que Jesús era el profeta que iba a ser su líder. Enfoquémonos un momento en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros de la Biblia. En estos 5 primeros libros podemos aprender acerca de qué es lo que las personas pensaban cuando decían que Jesús de repente era el profeta. Muchos de nosotros sabemos algo del profeta Moisés, ¿no? Era una figura clave en el Antiguo Testamento. Era un profeta que condujo al pueblo de Dios debajo de la esclavitud y sacó a ellos de la servidumbre del faraón. Y Dios le utilizó a Moisés a llevar a su pueblo a través del desierto hasta la tierra prometida. Y le dio también agua y pan del cielo.
Moisés habló cara a cara con Dios, algo que ningún hombre había hecho. Él también trajo los 10 mandamientos. Y él fue respetado por todos los judíos como un líder fuerte. Esta es la razón que la gente en este pasaje se estaban preguntando, ¿es Jesús el profeta como Moisés que esperábamos? Porque Moisés en Deuteronomio capítulo 18, 15 dijo, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Y en el verso 18, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Los judíos estaban ansiosamente esperando un profeta como Moisés, que había de venir. En el pasaje que predicó el pastor Natán la semana pasada, vimos que Jesús había dado abundante pan a las personas que estaban ahí. Pan y pescado, en un lugar donde no había. La gente al ver Jesús poder proveer pan milagrosamente, probablemente empezaron a hacer vínculos entre Moisés, que dio también pan al pueblo de Dios, y Jesús, que ahora estaba dando pan también. Todos estaban viendo a Jesús y estaban diciendo, ¿podría él ser el profeta? Es que Moisés era un profeta que hablaba con Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla un amigo con otro amigo. Moisés era como la portavoz de Dios hacia el pueblo de Israel. Él llevó al pueblo de la esclavitud, como dije antes, y era como el estándar de oro para todos los judíos. Incluso después de la muerte escribieron de él, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. O sea que no había en toda la Biblia un hombre que recibía este trato directo con el Señor. No había hasta que llegó Jesús. Cuando Jesús vino, la verdad es que Él era el profeta que esperaban. Sin embargo, no era cualquier profeta, era mayor y mejor que el profeta Moisés, en quien los judíos habían puesto su esperanza. Jesús supera a Moisés en poder. Jesús no es limitado a hablar con el Padre solamente de vez en cuando. No, Jesús habla cara a cara con el Padre continuamente. Él explica que es más grande que Moisés para que todos puedan tener esperanza en Él y no en el profeta Moisés que ya había muerto. En Juan 5:19 Jesús dice que Él ve al Padre constantemente. Y luego en Juan capítulo 1 versos 1 al 3 explica que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esto quiere decir que Jesús estaba con Dios. Mayor que Moisés, Jesús estuvo con Dios continuamente. Y no solamente estuvo con Dios, pero era Dios. Jesús estaba con el Padre desde toda la eternidad, e incluso antes de la creación de este mundo. No solo estuvo Jesús con el Padre, pero Jesús y el Padre son uno solo. Por otra parte, al igual que Moisés, quien comunicaba la verdad, la voluntad del Padre al pueblo, Jesús también comunicaba esa voluntad, pero lo hacía no como cualquier profeta, pero el último profeta, el Hijo de Dios. En Hebreos 1 al 13 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, o sea, que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a su pueblo por medio de profetas. Pero ahora con la venida de Jesús, en el verso 2 dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, nosotros no tenemos que ir buscando visiones en el cielo, no tenemos que ir buscando nuevos profetas. Jesús ha llegado, Él es el último profeta. Ahora dice en el verso 2, en estos días finales Dios nos habla por medio de su Hijo. Es por eso que la gente tenía razón al asumir que Jesús era el profeta como Moisés. Pero lo que ellos no vieron inmediatamente era de que Jesús era mayor que Moisés. Era el último profeta.
Jesús proclamaba la voluntad del Padre a todos los hombres, y lo hacía porque no solo veía al Padre continuamente, pero porque también era el Padre, era uno con el Padre. Jesús, el Dios y hombre. ¿Por qué es este concepto de que Dios es mayor que Moisés tan importante? Es importante porque, como mencioné antes, los judíos y los israelitas querían poner su esperanza en Moisés. Ellos ponían su esperanza en otra persona aparte de Jesús. Y Jesús está diciendo que no. Moisés mismo en Deuteronomio 18 dice que el Señor, tu Dios, levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Y luego en Juan 5:45, Jesús dice que Moisés, en quien han puesto su esperanza, él mismo escribía de mí. O sea que Moisés, que todos los judíos pusieron su confianza y su esperanza en él, Moisés está diciendo, no confían en mí, confían en Jesús, confían en el profeta que iba a venir. Cuando yo estuve en la universidad, jugaba bastante fútbol. Ahora ya no, pero mis amigos y yo quisimos hacer un equipo de fútbol que iba a ganar a los demás. Mis amigos eran de otras partes del mundo, no de los Estados Unidos, venían de Chile, de Brasil, de otras partes. Entonces nos juntamos todos los extranjeros y hicimos un equipo. Se llamaba los Supercampeones y queríamos campeonar en el campeonato. Entonces lo que hicimos es, dijimos, vamos a reclutar, vamos a buscar entre toda la universidad quiénes son los mejores y vamos a jalarlos para nuestro equipo. Y vimos que ya teníamos algunos delanteros, mediocampistas, un arquero, pero lo que faltaba era una buena defensa, un último hombre que podía parar todos los goles. Entonces encontramos uno y le regalamos una camiseta, hicimos todo lo posible para que él jugara para nosotros. Nosotros le veíamos a él como la clave para campeonar. Y en cierta forma el pueblo de Israel también estaba buscando un líder que podía ser ese hombre clave para campeonar, para ganar a los romanos, a salir de la opresión de ellos. Y cuando vieron a Jesús, vieron, aquí está el hombre clave, él va a ser nuestro rey. Y en el verso 15 vemos que Jesús percibe que las personas iban a tratar de hacerle rey a la fuerza. La gente seguro decía, si Jesús puede proveer pan para tantas personas, entonces Él puede proveer continuamente para nosotros, milagrosamente. Y Él nos puede librar de la opresión de los romanos. Seguramente nuestro líder al fin ha llegado. Pero el deseo de los judíos de volver a Jesús como su rey no era el propósito de Jesús. Jesús no quería ser rey de una nación. No, Jesús ya era rey. Él es rey sobre toda la creación, sobre todo el universo. Él no vino a este mundo para liderar a una nación como un ejército terrenal y temporal. Él vino a salvar a los perdidos, a conquistar no un enemigo de los romanos, pero a conquistar el enemigo de todos los enemigos, a Satanás, a librarnos del pecado y la esclavitud para siempre. Él es nuestro rey, pero a un nivel eterno, y Él nos conduce a una vida en abundancia. Estos son los temas que Juan está desarrollando en este texto. La gente ve a Jesús como un profeta y quieren obligarle a que sea su rey a un nivel político y militar. Y Juan, el autor de este evangelio, destaca estos conceptos para demostrar los propósitos verdaderos de Jesús. Él nos muestra lo que está pasando en el contexto, los versos antes y después, para que nosotros como audiencia, oyentes, podamos entender que los israelitas mal entendieron los propósitos de Jesús. Jesús no era un candidato para ser rey, no, Él era el rey del universo. Vamos a volver al versículo 16. Los discípulos salieron del mar de Tiberíades sin Jesús y se dirigían hacia Capernaum. Me acuerdo que fuimos al lago Titicaca y estuvimos remando por mucho tiempo. Y los discípulos están de noche en un barco cruzando
una parte de este mar que era de más o menos 10 a 12 kilómetros. Jesús les había mandado y ellos estaban remando y estuvieron como pescadores incluso, tuvieron bastante dificultad porque era de noche. Y no solo era de noche, pero había una tormenta en ese mar. Ahí no tenían GPS, no tenían radar, no tenían unos focos grandes para ver. Era oscuro y se dirigían seguramente por las estrellas. Y en una tormenta más difícil. Y la Biblia nos enseña aquí en el verso 16 que estaban ellos solamente a la mitad de este camino. Es fácil de imaginar cómo se hubieran sentido los discípulos. Imagínense, remando ahí en la oscuridad. Qué miedo con las tormentas y las olas sacudiendo el barco. Seguramente ellos pensaron que en cualquier momento nos podemos hundir. En cualquier momento nos podemos ahogar. Y de repente, en mitad del camino de ese mar, ¿qué pasa? Alguien viene caminando sobre las aguas. En la mitad del camino, este hombre está caminando hacia el barco donde ellos estaban. Estaban caminando sobre un mar que es muy turbulento. Sin duda el miedo que tenían ellos de ahogarse o quizás de las olas ya se disipó. Ya no tenían ese miedo, más bien ahora tienen miedo de este hombre que se va acercándose a ellos de noche. Si nosotros, ¿se acuerdan que fuimos como iglesia a Camaná? Y muchos de nosotros creo que sentiríamos igual que los discípulos si es que hubiéramos visto a un hombre caminando sobre el mar hacia nosotros. Creo que todos saldrían corriendo hacia los cerros, porque esto no es normal. No es cualquier día que un hombre está andando, caminando por el mar. Esto es algo sobrenatural, algo que literalmente desafía las reglas de la naturaleza. ¿Quién podría haber sido esta persona? Y en el verso 20 lo explica, cuando Jesús se acerca al bote, y como dice en el griego literalmente, yo soy, no temas. Yo soy, fue la frase que el Señor Jesús usó para identificarse, pero también fue la frase que el Padre, que Dios se identificó hacia Moisés. Ojo, Jesús no viene a los discípulos y dice, ¿sabes qué? No tengan miedo, solo soy yo, Jesús. A veces me gusta caminar por el agua y pues era más rápido que tomar un barco, cruzar por el mar y encontrarles aquí. No, el Señor Jesús no abusa de su poder. Él utiliza su poder y los milagros para demostrar algo. Y Él estaba demostrando que Él era Dios. Y es por eso que Él saluda con este nombre conocido de Dios, yo soy. El mismo nombre que Dios usó para presentarse a Moisés. Al demostrar su poder sobre la creación y al identificarse con el nombre de Dios, Jesús está demostrando a sus discípulos que Él no es solamente un rey terrenal aquí de este mundo, no es solamente un profeta, sino que Él es el Dios todopoderoso. Un Dios que no solamente camina sobre el agua, pero Él puede llevarles inmediatamente a su destino, como vemos en el verso 21. Esto es algo que de repente no se dieron cuenta. Dice que así que en el verso 21, se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida, en otras versiones dice, inmediatamente la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. ¿Se acuerdan que el versículo anterior decía que estaban ellos solamente a la mitad del camino? Llega Jesús y inmediatamente están en la orilla. Esto es el poder del Padre Todopoderoso, que puede calmar al mar que está en tormentas y puede andar, hacer cosas sobrenaturales que nadie puede hacer. Es el mismo Señor que puede llevarnos a nuestro lugar destinado. ¿No es interesante que cada uno de nosotros vemos las cosas de distintas maneras? Aunque la mayoría de nosotros estuvimos en la iglesia ayer trabajando, cada uno de nosotros cuando llegamos a nuestros distintos hogares, comunicamos
lo que hemos hecho a cada familia en una forma distinta. Quizás yo vengo y en inglés le estoy explicando a mi esposa qué es lo que habíamos hecho. Quizás el trabajador a quien le pagamos para trabajar llegó a su casa y dijo, fue un grupo muy interesante, ellos también trabajaron duro y nos trataron bien, incluso nos dieron de comer bien. O sea, ¿qué formas distintas lo ven, ¿no? Otra persona dice, ¿sabes qué? Nadie nos ayudó, pero hicimos esto, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista. Cada uno lo comunica en su forma de ser, con su personalidad. Aunque todos vimos la misma historia, todos vimos la misma cosa, cada uno lo describe de diferente forma. Y así es en la Biblia también. Hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y están reportando acerca de casi las mismas historias. Pero cada uno tiene otro punto de vista. Y Juan, en este libro, está comunicando una verdad muy específica y muy clara, que se encuentra en Juan 20, verso 30. Y Juan está comunicando que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías. Que Jesús es el Hijo de Dios. Y que Jesús es el camino para tener la vida eterna. Que todos que creen en Él pueden tener vida por su nombre. Y sabiendo lo que Juan está resaltando, nos ayuda a entender qué es lo que está explicando y por qué. Juan está explicando esto para dejar completamente en claro que Jesús era el Salvador venidero. No solamente era el profeta que esperaban, ni un rey, pero también era nuestro sacerdote. Como pueden ver, solo Dios puede salvar a un hombre. No hay ninguno de nosotros que somos perfectos, cada uno de nosotros pecamos. No hay un hombre que es suficientemente perfecto para poder pagar el castigo por nuestros pecados. Solo Dios puede satisfacer perfectamente los requisitos de la ley. Y es por eso que Jesús tuvo que venir. Y es por eso que Juan describe a Jesús como Dios. Era a la vez Dios y era hombre. No solamente era un rey terrenal, pero era un rey universal y espiritual. El mismo Jesús que caminaba sobre las peligrosas olas del mar y en la oscuridad de la noche es el mismo Salvador que nos sostiene y nos cuida a nosotros. Él que tiene poder para caminar sobre el agua, también tiene poder para redimirnos de nuestra corrupción y nuestro pecado, que libremente Él nos ofrece para todo aquel que confía en su nombre para el perdón de los pecados. Pero no a todos les gusta este mensaje. No a todos les gusta escuchar lo que Jesús está confesando aquí. Todos nosotros cada día tenemos formas de automáticamente justificarnos, ¿no? Si nos enojamos, ¿de quién es la culpa? Pues esa persona tuvo un carácter fuerte, entonces me habló mal, entonces yo me enojé. O de repente, no sé, no dormí mucho, entonces estoy irritable, entonces la persona que me mantuvo despierto, esa persona tiene la culpa, ¿no? No nos gusta admitir el pecado que tenemos dentro de nosotros. Nos gusta justificar las cosas. Y de igual forma también es fácil de crear e imaginar una situación de cómo nosotros podemos ser salvos, cómo podemos estar bien con Dios. Seguramente Dios no va a castigar a todo el mundo que no cree en Él, decimos. Seguramente si me comporto bien, el Señor va a recibir esto. Inventamos y creamos situaciones que no son de la Biblia. Inventamos situaciones que nos gusta, pero no es la realidad. Hechos 4:12 dice que no hay ningún otro nombre, hablando de Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podemos ser salvos. En otras palabras, no hay otro nombre, no hay otra persona más que Jesús que nos puede salvar. La Biblia explica esto claramente, que nuestra salvación no depende de buen comportamiento, ni de actos amables, ni de adoración a cualquier santo o ningún ángel. La Biblia es muy claro que hay un solo camino y es por medio de Jesús. Porque ningún hombre podrá ser capaz de reconciliarnos con el Padre, sino Jesús. Hermanos, este es el mensaje que Juan está comunicando. Los judíos confiaban en Moisés, pero era un hombre y murió.
Otros confiaban en el rey David, pero él también murió. Jesús es el único que es Dios y hombre, es el único que puede satisfacer a Dios, es el único que puede reconciliarnos, puede perdonarnos y limpiarnos. Entonces, para concluir, nuestra salvación, pero también nuestras vidas, deben reflejar la realidad que hemos aprendido en este pasaje. La gran sabiduría y la alegría que encontramos en la palabra de Jesús como el profeta final y como el único camino al Padre, nos debe conducir a una pasión para conocerle más y buscar más su rostro. Si ya no hay profetas que van a venir, si ya no hay visiones, si tenemos la palabra de Dios, tenemos que nosotros estudiarla. Es la palabra que viene de Dios para nosotros. La forma en que nuestro Salvador también se dirige a nosotros, apartarnos de este mundo, nos debe empujar a una idea, una vida que no se enfoca en las cosas aquí de este mundo, en el dinero, en la fama, en el trabajo. No, el Señor dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Un día Él nos llevará a un hogar celestial. Esto no es el final. Y por último, la forma en que Jesús demuestra su divinidad, que Él es Dios, y también su humanidad, y que Él derrama su sangre en la cruz para ser nuestro intercesor, para ser nuestro Salvador, nos debe conducir a nosotros a una vida de santidad y gratitud, a una postura de dependencia en Jesús, porque Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que puede interceder para nosotros ante el Padre. Esto es lo que Juan está diciendo, que Jesús es el profeta, el rey sobre toda la creación, y Él mismo también es nuestro Salvador e intercesor. En Él podemos y debemos entregar nuestras vidas para que Él nos pueda rescatar de la muerte eterna. El que gobierna toda la creación, el que es el rey de todo el universo, Él mismo es el único que es capaz de salvar nuestras almas y rescatarnos a nuestro refugio eterno. Vamos a orar. Padre, qué grato es, Señor, poder estudiar tu palabra y entender que en ella, Señor, hay palabras de vida eterna. Señor, así como los discípulos tuvieron miedo del mar y las cosas de esta vida, pero cuando tú te acercaste a ellos, tuvieron paz, porque reconocieron que tú eres el Rey del universo, el Señor sobre toda la creación, y tú manejas todo eso, eres soberano sobre todo esto. Y Señor, ¿en quién más podemos confiar nuestra alma, sino en tus manos? Y por eso rogamos, Padre, que tú nos ayudes a confiar y depender de ti 100%, que no tenemos esperanza sin tu sangre redentora. Y Señor, te pido, Señor, que ayudes a cada persona aquí que no confía todavía en ti, que está inventando y buscando otras maneras de poder salvarse, maneras que no se encuentran en la Biblia. Y ayúdanos a todos nosotros a confiar solamente en lo que tu palabra dice y en nada más. Porque te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.org.